En Del Sector Campo tenemos el placer, Javi, de recibir a un economista, importante economista, Iván Carrino, para tratar de entender qué fue lo que dejó la elección, el proceso electoral del fin de semana pasado, sobre todo pensando en lo que se viene desde el punto de vista económico para la Argentina en el corto plazo. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Hola Silvio, hola Javier. Muy buenas tardes para ustedes. Gracias por compartir este momento. Bueno, primero, ¿qué análisis haces de lo que dejó electoralmente el fin de semana pasado para la Argentina que viene, Iván? Bueno, creo que no ha habido muchas novedades. Me parece que no se han limpiado las incertidumbres que ya existían. Las variables financieras no mostraron cambios muy abruptos. El dólar en los mercados paralelos se mantuvo relativamente estable. Subieron algunos bonos, pero también hubo una remontada importante en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde quedaron casi iguales que Juntos por el Cambio. Y creo que eso podría envalentonar al peronismo, al kirchnerismo. Bueno, de hecho están festejando hoy un triunfo, según ellos mismos, y uno podría reírse de eso, pero la verdad que hay algo de remontada que hay que mirar con atención, y creo que eso es lo que ha generado que los mercados financieros no reaccionen mucho, que no depositen muchas expectativas y esperanzas en el resultado que efectivamente ocurrió. Entonces, digamos, ¿qué es lo que le pasa a la Argentina? Y que siguen los mismos problemas, la inflación muy alta, un acuerdo con el fondo que no se arregla, una deuda por pagar, dólares que escasean, y no hay mucha claridad respecto de cuáles van a ser las soluciones a esos problemas en el marco de este mayor equilibrio político que hoy tiene la Argentina, ¿no? Iván, de alguna forma el ingreso a las cámaras de, podríamos decir, colegas tuyos, de economistas, hombres que no son portavoces de solamente leyes, sino de visiones orientadas a la economía. ¿Cuál es tu perspectiva respecto de lo que pueden aportar estos nombres? Sí, bueno, a mí me parece muy saludable que tanto José Luis Esper como Martín Tetaz, como Javier Milei, y por ahí me estoy olvidando de otro, pero bueno, economistas destacados y con ideas en general pro mercado, a favor del capitalismo, a favor de un rol más limitado para el Estado, de menor intervención. Yo creo que ese es el diagnóstico correcto de los problemas que tiene la Argentina. Acá este país podría crecer mucho más y crecer de manera sostenible si le quitáramos el peso de la inflación, el peso de los impuestos, el peso del riesgo país, el peso de la inseguridad jurídica, si le quitáramos todo ese peso al sector privado de la economía, ¿no? Digo, hay que recordar, ustedes lo saben muy bien, que por ejemplo, querer exportar soja en este país está agravado no solo por los impuestos que tiene todo el sector privado en general, sino también por retenciones y también por un cepo cambiario que te paga por cada dólar que exportás, te paga 100 cuando en realidad te tendría que pagar 200. Entonces, hay una carga excesiva del sector público sobre el sector privado y productivo de la economía que es muy grande y que hay que remover. Entonces yo creo que estas voces en el Congreso más allá de que presenten proyectos en este sentido, que me parece también muy saludable, creo que van a instalar en la agenda temas que son los temas que hay que discutir, que es el rol apropiado del Estado en la economía. Yo creo que otros países han entendido un rol más pequeño para el Estado y han conseguido un crecimiento más sostenible de sus economías, bajando la pobreza y la inflación, y ese no es el caso de Argentina. Iván, ¿crees que está en la agenda por parte del gobierno de achicar justamente esta brecha, este diferencial cambiario que está en un 100% y que también le pega al sector agroindustrial, teniendo en cuenta que el sector agroindustrial toma el dólar oficial menos retenciones además, ¿no? Bueno, es difícil saber si está en la agenda o no. Claramente sabemos que es un problema, sabemos que los países del mundo en general no tienen este tipo de esquemas cambiarios. También sabemos que si escuchamos al ministro de Economía, Martín Guzmán, le vamos a encontrar alguna que otra declaración donde dice que quiere ir hacia un sistema cambiario único, es decir, tener un solo precio para el dólar, como resulta razonable, pero también sabemos que salir del cepo, como todas las veces que se ha salido de cepos
en Argentina y en cualquier otro país del mundo donde se haya practicado esta política, implica aceptar dos cosas. La primera es que el dólar no vale lo que el gobierno dice que vale, o sea que va a valer mucho más cerca de 200 que 100. Y la otra es que seguido de eso vienen 2 o 3 meses de altos niveles de inflación. Entonces hay un costo político de salir del cepo. Obviamente hay un costo económico enorme de mantenerlo, pero el costo político del cepo es lo que pesa, de salir del cepo, es lo que pesa y lo que hace que esta decisión se demore. Ahora, si vamos hacia un acuerdo con el fondo, bueno, ahí me parece que va a ser una condición necesaria salir del cepo, o por lo menos modificar hacia ese lugar el sistema cambiario para poder firmar con el fondo. Sí, Vito, me parece que es la pregunta que vos te haces, que nosotros nos hacemos. Proyección, ¿afloja la inflación? Me tomo esta atribución de esta pregunta que quizás para vos es importantísima. Mirá, yo creo que es posible que baje la inflación. La inflación tan alta de este año la vemos explicada principalmente por el gran desajuste fiscal que implicó el año 2020, cuando el déficit fiscal pasó de 2% del PBI a 8% del PBI, y toda esa diferencia fue financiada con emisión monetaria. Hoy vos tenés un déficit fiscal que es mucho más chico que el del año pasado, estamos hablando de 2% del PBI de vuelta, y una emisión monetaria que si el año pasado fue 3 billones de pesos, ahora es cerca de 800.000 millones de pesos para financiar al fisco. Entonces las causas subyacentes de la inflación están mejorando, con lo cual vos vas a tener un descenso. En algún momento de los próximos meses la inflación va a empezar a dar un poco mejor. El tema es que para sostener esa baja y para llevar la inflación a niveles del 5% anual, bueno, necesitas que el déficit fiscal se mantenga cayendo y necesitas una política monetaria. Iván, un placer como siempre, te mando un fuerte abrazo, gracias por estar. Gracias, un abrazo para ustedes, buenas tardes. Hasta pronto. Iván Carrino, economista del sector campo. Javi, pausa, ya estamos.